Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Ok, Sí, profe. bueno, vamos. Entonces, una vez que yo tengo mi carpeta con mi nuevo proyecto, mi carpeta se llama prueba. Este es mi proyecto que se llama prueba y va a tener dos archivos dentro de esa carpeta que va a ser un, un esquemático, un circuito esquemático y un circuito PCB. Debo de asegurar que se llamen igual. Si pongo mayúsculas, debo de repetirlo. Aquí como se ven, se llama exactamente igual. La P está con mayúscula y debe de estar igual en todos lados. Debo de guardarlos en el mismo lugar. Debo de asegurar que están los tres archivos en el mismo espacio del disco duro. Entonces, de aquí ya puedo trabajar con mi diagrama esquemático. Entonces, automáticamente me voy a Components. En Components voy a seleccionar la librería que voy a utilizar y yo necesito saber pues, qué componentes voy a poner. Vamos a suponer que yo necesito conectores. Entonces, aquí tengo una librería que es de conectores, pero no hay muchas opciones aquí, por lo menos las que yo necesito de tipo genérico, ¿no? Por eso yo tuve que crear aquí, en esta librería que se llama personal, yo tuve que crear algunos componentes. Entonces, vamos a ver aquí algunos de los que yo tengo y lo voy a seleccionar aquí. Por ejemplo, hay unos conectores que son de uso general que se llaman Molex. ¿Sí los han utilizado? Son estos. Bueno, así se ve la marca. Hay de 2 pines, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de 16. La ventaja de los conectores tiene una parte que va soldada en la tarjeta y otra parte que va por fuera, donde se conectan los cables que vienen del exterior. En nuestra tarjeta, por ejemplo, en la fuente que se va a realizar, van a venir conductores que vienen del exterior, como por ejemplo el de la clavija. El de la clavija, que es de 127 volts de corriente alterna y que va hacia un switch, luego después hacia un filtro EMI y después hacia un filtro snowboard, pasando por un switch de encendido y apagado. Entonces, esos cables que vienen de una clavija vienen del exterior y son dos. Por ejemplo, estos dos, puedo poner este. Otra de las ventajas de estos conectores es que tienen una sola posición, como se ve aquí esta pequeña muesca que tiene aquí. Únicamente los puedo conectar de una forma, yo no lo puedo intercambiar, no lo puedo voltear porque ya no se puede conectar. Únicamente los puedo poner en una sola posición y esos son conectores tipo Molex. Los venden con dos partes, una es la parte hembra y la otra es la parte macho. Se conecta y se desconecta así a presión. Entonces puedo utilizar estos Molex. Hay de dos tamaños estándar. Uno es paso 100, este es paso 100 y este es paso 156. El 100 y el 156 se refiere a milésimas de pulgada. La electrónica La electrónica está estandarizada a unidades gringas. Está estandarizada a pulgadas, a milésimas de pulgada. Entonces es lo normal. Aunque, por ejemplo, si nosotros utilizáramos componentes que son japoneses, utilizan milímetros. Si utilizamos componentes que son alemanes, también son en milímetros. Pero estamos muy cerca de Estados Unidos y lo que nos llega está estandarizado en pulgadas. De hecho, las distancias entre pines se estandarizan en milésimas de pulgada y a esto se refiere el 100. Entonces, este 100 es la distancia entre un pin y otro pin y es estándar, 100 milésimas de pulgada, que son 2.54 milímetros. Pero la mayoría de las veces lo vamos a ver pues en pulgadas. Y este es 156 milésimas de pulgada, o sea, está un poco más ancho. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conectores?
el de paso 156 es más robusto, soporta una corriente más alta. El de paso 100 soporta una corriente de 6 amperes y el de paso 156 soporta una corriente de 10 amperes. Estamos hablando de corriente nominal, no corriente máxima. La corriente máxima es un poquito más elevada. Por ejemplo, el de 156 soporta una corriente casi instantánea como por 3 segundos de 15 amperes. Y el de paso 100 soporta una corriente instantánea de 10 amperes. Pero si yo la alargo en el tiempo, por ejemplo, 5 minutos, pues se funde. Se funde la parte plástica porque circula una corriente excesiva. Entonces, supongamos que yo necesito un conector, el de paso 100, le doy un clic, nada más que me está respondiendo muy lento. Pero me debe de poner el componente de este lado. Ahí está. Ahora ya me puso muchos porque como está retrasado esta cosa. Y si le doy un acercamiento, vamos a ver que me va a poner una línea roja. Me pone una línea roja en la parte de abajo. Esto quiere decir que hay un error. Hay un error porque los conectores que empiezan con H y tienen un signo de interrogación se llaman igual. Entonces se llaman igual y entonces ese es un error. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, lo selecciono y le voy a propiedades. Y aquí donde está general, le quito el signo de interrogación y le pongo 1. Y le doy clic. Y ya automáticamente se cambió. El error se quitó de este conector y ahora necesito quitarlo de los otros componentes. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner un número consecutivo. Recuerden que tienen que borrar nada más el signo de interrogación, no la letra. La letra no se la quitan. A este tiene que llamarse 2. Entonces le doy aquí y vamos a borrar los demás que yo no los voy a ocupar. Para seleccionarlos, para seleccionar un grupo, con el botón izquierdo del mouse y mantener presionado la flechita del teclado, la flechita del teclado que nos pone las mayúsculas. Presionamos la flechita y se selecciona un grupo. Únicamente le doy suprimir y ya se borraron los demás componentes. Entonces, yo puedo girar mi componente con el espaciador, con la tecla del teclado, la más larga, la que nos da un espacio, yo lo puedo girar. Este conector lo puedo girar. Previamente lo tengo que seleccionar. ¿Cómo sé que está seleccionado? Va a aparecer un recuadro punteado que está verde y ya ahí yo le puedo dar el clic con el espaciador y ya va a girar. Si yo necesito una inclinación específica, me voy a propiedades y en estas propiedades yo tendría que ponerle, a ver, vamos a ver dónde está, ya no aparece igual. Yo tendría que ponerle la inclinación, aquí está. Esta en la rotación, yo tendría que ponerle la rotación exacta que yo necesito del componente, a lo mejor son 45 grados, a lo mejor es otra inclinación independiente a la multiplicada por 90 grados, ¿no? Porque si yo le doy con el espaciador, me lo va a estar moviendo de 90 en 90. Entonces, 90, 180, 270 y 360. Pero si yo quiero una inclinación diferente, pues me voy a propiedades. Entonces, aquí pongo mi componente. Supongamos que el siguiente que yo necesito va a ser un fusible. Entonces, igual aquí, para una búsqueda rápida, aquí en Search, le pongo F o las primeras letras para que la búsqueda sea más rápida. Entonces, hay diferentes tipos de fusibles y veo aquí, o por lo menos que incluyen la palabra la palabra FU o las letras FU. Aquí de hecho, hay uno que tiene un conector de montaje superficial.
Entonces, normalmente yo voy a utilizar fusibles que tienen casquetes metálicos y el cuerpo es de vidrio. Son los de uso general. Son los que se utilizan para protección de cortocircuito y sobretensión instantánea de una frecuencia muy alta. Son los genéricos. Si yo necesitara otro tipo, entonces el tamaño ya sería diferente. Entonces yo me voy aquí, que es el tipo europeo, es el más pequeño. Si yo necesito uno más grande, sería tamaño americano. Entonces, en este caso voy a utilizar el fusible europeo. Lo selecciono y lo pongo. Y está aquí. Y aquí puedo ver el previo de cómo se vería el símbolo esquemático y el símbolo PCB o footprint. Aquí está. Es un conector con 2 pines en los extremos y es metálico y es through hole. ¿Cómo sé que es through hole? Porque necesita perforaciones para poder soldarlo a mi PCB. Entonces lo pongo aquí y me voy a propiedades porque pues, yo no necesito que tenga el signo de interrogación. Le pongo F1 y a lo mejor esto que dice fusible europeo me va a viciar mucho mi circuito y entonces tal vez no se lo borro o se lo borro o lo oculto. ¿Cómo lo oculto? Aquí en este mismo menú aparece un ojo. Si le doy clic en este ojo, lo borra. Bueno, lo oculta, lo hace invisible, pero sigue apareciendo, sigue estando ahí. El nombre sigue estando ahí, se llama fusible europeo. Únicamente lo que hice es ocultarlo. Entonces lo oculté para que no se sobrecargue mi circuito. Y entonces ya tengo un fusible que se llama F1 y vamos a conectarlo aquí. Le doy en poner un cable y entonces cuando aparezca la cruz en rojo le doy un clic y cuando vuelva a aparecer le doy otro clic y ya me puso una pista. Entonces hay otra opción de ponerlo, o sea, no lo puedo poner, esta pista no la puedo poner como una línea, porque el Altium, los que reconoce como pistas únicamente son estos, los alambres, donde dice, lo puedo hacer con el menú rápido, puedo poner control W, presionar las 2 teclas al mismo tiempo y entonces ya me aparece la opción de poner un cable, pero no lo voy a poner aquí en esta opción donde dice, no, ya no aparece aquí, pero hay una opción de poner una línea. No es lo mismo poner una línea que una pista. Una línea no va a tener propiedades de una pista, porque la pista va a ser cobre. Y eso lo voy a ver más fácil cuando si yo quisiera hacer una simulación, si el Altium detecta que no es pista, que es una línea, entonces la simulación va a ser errónea. ¿Cómo sé que es una pista? Porque aparece de color azul marino. No sé si se alcanza a ver que es azul marino, pero debe de ser azul marino. Entonces es un color azul oscuro. Supongamos que el siguiente componente que yo necesito es un puente de Winston. Y vamos a ponerle aquí en la búsqueda rápida y vamos a ponerle Ya se alineado también los RCA. Puedo utilizar las primeras letras nada más y aquí aparecen puentes. Este es un puente de Winston. Aquí veo el símbolo esquemático. Es un puente de Winston porque es de 4 diodos, aunque todavía no hemos visto esta configuración en puente de Winston, pero es la que más vamos a utilizar. Pero en este caso, este puente de Winston no me sirve porque el encapsulado o footprint es de montaje superficial. ¿Cómo sé que es de montaje superficial? Porque aquí veo que los pines, que son estos 4, no tienen un agujero para poder soldar en el otro lado de la capa. Este es de montaje superficial. De hecho, hasta aquí dice, es un puente SMD. Acá hay otros tipos de puentes. Por ejemplo, este es otro puente, pero si han comprado puentes de Winston, se han dado cuenta que hay diferentes formas o encapsulados en el puente de Winston. Hay diferentes formas, es el mismo componente, pero metido en diferente cajita. Es como si yo compro unos chocolates y los meto en una cajita que yo compré, y a lo mejor la cajita es cuadrada, rectangular, redonda, como un cilindro, como un globo, pero al fin de cuentas lo que está dentro siguen siendo los mismos chocolates. En este caso, estos 4 diodos van a estar
Aquí, por ejemplo, en este encapsulado que es en línea, o pueden ser en este que es cuadrado, o a ver, en otra opción, este también es cuadrado, pero de otro tamaño. Este es de montaje superficial. Entonces, hay varias opciones para poner los puentes de Winston. El más adecuado que nos ocupa menos espacio sería este, que es en línea. Para que el área no tengamos mucho, que no ocupe mucha área, vamos a utilizar este que es en línea y es un puente de Winston en línea. Aquí está el puente de Winston y en este caso ya este fusible se coló, no debe de estar. Entonces, este puente de Winston tenemos que cambiarle las propiedades porque tiene un signo de interrogación. Vamos a quitarle el signo de interrogación. En este caso es el primero que ponemos, si necesitamos más. Y como ya sé que por el arreglo ya sé que es un puente de Winston, entonces le oculto el comentario para que no aparezca esa palabra de puente o bridge. Ah, Lo ¿sí? quito y no aparece. El que sí me importa mucho que aparezca es el designator. Parece que viene de La allá. designación que hace el Altium, porque es la forma de que lo va a configurar. Entonces, este no se lo puedo quitar. El designator, el comentario sí se lo puedo quitar, lo puedo cambiar, lo puedo ocultar. El designator no lo puedo borrar. Sí lo puedo ocultar, pero no lo puedo borrar. El contenido que tiene no se lo puedo quitar porque es lo que va a utilizar el Altium para pasar todos estos componentes a mi circuito PCB. Entonces no me conviene borrárselo porque va a ser un error. Entonces aquí está, vamos a poner un switch. Normalmente va a haber componentes que no necesariamente van a estar en la tarjeta PCB. Y uno de esos componentes que no necesariamente va a estar dentro de nuestra tarjeta PCB es el filtro. El filtro, si yo lo compro aparte, va a ser una cajita que va a estar por fuera. Es una cajita que ya vienen integrados dos bobinas choc y dos capacitores de protección que son MKP y vienen metidos en una cajita. Únicamente lo que yo veo son dos conectores, un conector en la entrada y otro conector a la salida, que los voy a poner ya sea soldados o por medio de zapatas. Y tienen su propia forma de sujeción, que puede ser por tornillo, puede ser bajo presión o puede ser insertado en el chasis. En un chasis, por ejemplo, en un chasis de plástico, yo le hago un pequeño agujero, ya sea cuadrado o redondo, depende de la forma de mi filtro. Lo hago ahí y entonces el filtro entra a presión y esa es la forma de fijarlo. Tal vez necesite aparte unos tornillos o a lo mejor simplemente con meterlo a presión, bajo presión, y ya queda fijo mi protección contra los ruidos EMI. Y no necesariamente van en el PCB, entonces no necesito incluirlos aquí. Otro de los componentes que no necesariamente deben de estar en nuestro PCB va a ser el switch. El switch de encendido y apagado de la fuente. ¿Qué pasa con el switch? ¿Se han visto qué forma tienen los switch? Interruptores clásicos de encendido y apagado, ¿no? Sí los han visto, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Qué forma tienen? Por ejemplo, el que tienen en su casa, que encienden un foco, que encienden una lámpara. ¿Cómo es? Ujú. Es como un interruptor o un botón. Así es, un interruptor, no botón, porque el botón normalmente es momentáneo. Y un interruptor se mantiene. O sea, yo lo apago y se mantiene apagado. Yo lo enciendo y se mantiene encendido. El botón únicamente mientras lo presiono va a estar accionado, ya sea encendido o apagado. Entonces, los botones tienen otra forma y los interruptores son de diferente forma. Por ejemplo, el estándar de una casa el interruptor es rectangular. Entonces yo necesitaría un hueco de forma rectangular y la forma es estándar.
aunque ya no se toma en cuenta mucho ese estándar, porque ese estándar nada más dentro de la marca. Entonces, depende de la marca del botón, va a ser el tamaño estándar. Por ejemplo, Insigno, por ejemplo, no sé, Square-D, por ejemplo, Philips, tienen tamaños estándar, entonces yo me debo de acoplar a esos tamaños estándar. Y esos botones, esos interruptores, perdón, es de un tipo específico. En este caso, el más común es un interruptor. Los de nuestra casa son interruptores que se llaman interruptores de balancín. Y es por el mecanismo que tienen interno, que tienen un pequeño resorte que hace cuando yo presiono de un lado, se mantiene en esa forma, ya sea apagado o encendido. Cuando yo presiono del otro lado, cambia de estado y se mantiene. Y ese es un interruptor de balancín. Hay de cola de rata, por ejemplo, hay deslizable, pero el más común es de balancín. Y ese interruptor normalmente está diseñado para que se coloque dentro de un chasis. En nuestro caso lo vamos a utilizar para meterlo en una cajita y en la cajita, para poder fijarlo, necesitamos simplemente un hueco. Y ese hueco pues, se le hace por medio de un taladro y por medio de una lima le damos la forma. Entonces, el interruptor no va dentro de nuestro PCB. Lo que sí debe de ir entonces sería un conector, porque ese switch debe de conectarse por medio de un conector. Y por ejemplo, este conector. Este conector, el H2, vamos a ponerlo ahí, lo vamos a poner de esta forma y entonces este conector iría hacia nuestro interruptor de encendido y apagado. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces, para identificarlo, le voy a poner en el comentario le pongo switch. Le pongo switch y lo pongo que sea visible. Y entonces yo ya sé que este conector va hacia un switch que no está dentro de la tarjeta, pero que va a accionar mi circuito. Y entonces lo conecto en serie. Lo conecto en serie con mi circuito y hago que alimente mi puente de Winston en las entradas que son de corriente alterna, claro. ¿Cómo identifico las entradas de corriente alterna en un puente de Winston? Es en el punto de unión donde se encuentra la terminal del diodo, un ánodo con un cátodo, donde está conectado un ánodo con un cátodo. En este caso aquí hay dos ánodos, en este hay dos cátodos. Estos son las salidas. Esta es la salida positiva y esta es la salida negativa. Y entonces la corriente alterna va conectado en esta parte, donde está un ánodo con un cátodo. Y esta es la otra parte donde necesita la entrada de corriente alterna y entonces lo pongo en el conector. Entonces, este conector es la entrada de corriente alterna. Lo pongo de esta forma. Y de esta forma ya tenemos conectado nuestro puente de Winston con un switch, un fusible, y esta es la entrada. Entonces, otro de los componentes que no necesariamente va conectado con nuestra fuente es el transformador. Normalmente el transformador es de un tamaño muy grande, robusto, y que si nosotros lo insertáramos en nuestra tarjeta PCB, entonces nuestra tarjeta PCB sería muy grande y tendríamos mucho espacio desperdiciado para pistas. Entonces, normalmente el transformador únicamente va fijado en el chasis de la cajita donde lo voy a poner. Si lo voy a poner en una placa metálica, si lo voy a poner encima de una madera, pero va a ir aparte. Y la forma en que se va a conectar nuestro transformador es por medio de un conector, por ejemplo, el H1. Y entonces yo le debo de poner en el comentario, por ejemplo, le voy a poner aquí, en lugar de que diga Molex, le voy a poner transformador. Y en lugar de que esté oculto, pues lo voy a poner visible para que yo sepa, cuando ya tenga mi circuito, que yo sepa que ese conector va hacia un transformador. Ahí está, transformador. Entonces, este conector va hacia un transformador, aunque sean dos conectores del mismo tipo, pero uno va hacia un switch y el otro va hacia un transformador. Una de las terminales va a tierra. Este es tierra. Aquí va tierra. Por estética,
debo de ponerlo un poquito alejado o sea, es correcto si lo dejo aquí, pero está muy empalmado, se encima en el componente, entonces lo pongo un poquito alejado, el símbolo de GND o negativo, y entonces lo uno por medio del cable. Y ya tenemos nuestro GND. Ahora, ya sé, por el símbolo, yo ya sé que esta es la terminal negativa, es GND. Entonces, para que no me sobrecargue mi circuito esquemático, entonces yo le voy a ocultar donde dice GND. Únicamente ocultarlo, no borrarlo. Entonces, le doy 2 clics encima del símbolo, nada más que este me responde muy lento, aquí. Y donde dice GND, donde está el nombre, le doy en el ojo y lo oculto. Sigue llamándose GND porque si yo lo borro, entonces es un error que va a hacer que el Altium no funcione bien. Únicamente se lo oculto. Lo voy a ocultar y yo ya sé que esta es la terminal negativa. Entonces, esta es la terminal negativa. Si yo me acerco aquí con el puntero, únicamente me acerco con el puntero y me va a mostrar las características de ese pin. ¿Cómo sé que es un pin? El pin es una pequeña línea que está en negro. Estos son los pines. Y si yo me acerco a este pin, voy a saber las características de este pin. En este caso dice que es un pin que viene del puente de Winston B1 y es el pin número 4 y se llama GND y es una terminal pasiva. Y el net, todos los nets que se conecten aquí se van a llamar GND. El net es la pista. Si yo me acerco a la pista se llama GND. Esta es la forma de identificarlo. Entonces ya se llama GND. ¿Y cómo veo el extremo del pin? Vamos a ver cómo se ve el extremo. Vamos a ver 4 puntitos en blanco. Aquí se ven 4 puntitos. Y en esta forma es donde yo voy a posicionar mi cable para empezar a poner una pista. Es la única forma. Si yo quisiera poner, por ejemplo, una pista aquí donde no es un pin, aquí, por ejemplo, si yo quisiera poner una pista aquí, no me va a dejar poner una pista aquí porque esta es una línea. Esta es una línea, únicamente me va a dejar poner pistas en los pines o encima de otra pista. En este caso aquí no me dejaría poner esta pista. No me deja, simplemente no me deja. Únicamente me va a dejar aquí en este punto. Si yo este pin, por un error, este pin está invertido. Cuando yo dibujo los símbolos esquemáticos en el Altium, puedo tener un error y poner este pin lo puedo poner al revés. En lugar de poner estos 4 puntitos aquí hacia el exterior, los pongo hacia el interior. Y entonces no me va a dejar conectar nada porque el pin está invertido. Entonces me va a dejar poner las pistas de este lado, pero no de este lado. Entonces lo correcto es que esté aquí, estos 4 puntitos estén aquí y es la única forma de que me va a dejar poner una pista. Aquí está. Aquí me la puedo poner, pero esto sería un error. En este caso, esta es la forma correcta. Pongo aquí o lo pongo hacia arriba, por ejemplo. Puedo poner mi pista. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, todo bien. ¿Se está entendiendo? Todo bien. Todo bien, ok. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Y sí, necesito que para la próxima vez que tengamos otra clase virtual, ya la mayoría tenga instalado el Altium para que vayan practicando todo esto que hemos visto. Porque sí, la mayor parte para aprender el Altium es práctica. Práctica. Entonces, Nos dijo que nos lo instala el lunes, ¿no? el lunes yo se los puedo llevar, pero si ustedes los pueden conseguir en la red, pues ya lo pueden ir instalando. Yo tengo una versión, esta versión 2019 y 2017 también las tengo. Entonces, pero si ustedes los pueden conseguir antes, igual ya lo tendrían instalado. Tendríamos nuestra clase virtual, la otra sería al próximo jueves. Vale. Entonces, para el próximo jueves ya la mayoría tiene que estar instalado para que ya Sí, empiecen sin problema. a practicar. Ok. No, profe. Yo llevo mi lap el lunes para que si me hace favor de pasármelo. Ok, bien. Entonces llevo la memoria con el Altium. Entonces, Igual si no para, hay alguna... igual para que sea el mismo que tiene usted. ¿Qué tal que haya alguna variación?
Son mínimas, son mínimas las variaciones, sí, casi no es imperceptible, pero sí, si tienen este mismo, pues sería ideal. No requiere no requiere muchos recursos en su computadora, entonces son medios. De acuerdo. Entonces, si no hay otro comentario, alguna otra pregunta, entonces nos veríamos el lunes. Sí, profe, Disculpe, muchas gracias. profe. Esa Ok. versión que usted tiene, ¿con cuánta RAM dijo que consumía? Con esta, con 4 gigas de RAM es suficiente. Ah, ok, gracias. Ujú. Ok, entonces nos vemos el lunes. Hasta Sí, profe, luego. muchas gracias. Sí, profe, hasta luego. Bueno, buenas. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.